Ya nos acompaña la señora Carol Dahl, acá con nosotros, que es una de nuestras ponentes. Quisiera invitar a los señores Máximo Torero y Carlos Romero, que se nos sumen, por favor, para comenzar con las ponencias de esta mañana. Cada uno de ellos tendrá un tiempo de 35 minutos, 40, si le sumamos las preguntas que puedan venir de parte de nuestra audiencia en esas primeras ponencias. Vamos a comenzar con el señor Máximo Torero, quien es director de la División de Mercados, Comercio e Instituciones en el Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias y líder del tema vinculación de pequeños productores al mercado en el programa de investigación en políticas, instituciones y mercados. Su principal trabajo está relacionado a agricultores en mercados dinámicos, solución de los desafíos actuales de la seguridad alimentaria mundial, volatilidad de precios de alimentos, conmociones climáticas extremas, hambruna, conflictos, disturbios, análisis de pobreza, desigualdad, importancia de la geografía y bienes, tanto privados como públicos, en la explicación de la pobreza y en políticas orientadas hacia la mitigación de la pobreza en zonas rurales basadas en el papel desarrollado por la agricultura, infraestructura, instituciones y en cómo los avances tecnológicos en la agricultura pueden mejorar el bienestar de los hogares y pequeños agricultores. El señor Máximo Torero tiene un PhD por la Universidad de California, Los Ángeles, y mantuvo una posición postdoctoral en el Instituto de la UCLA, que es la misma universidad, para la investigación en ciencias sociales y es profesor de licencia en la Universidad del Pacífico, miembro del Alexander von Humboldt Fellowship de la Universidad de Bonn, Alemania. La ponencia se titula El impacto de la electrificación rural, retos y oportunidades de avance. Señor Máximo Torero, por favor. Un puntero y para pasar. Bueno, muy buenos días y muchísimas gracias a todos los que se han levantado temprano y han venido hoy día. Es un placer para mí estar acá y muchísimas gracias a José Hermín y a los directores por la invitación para hacer esta presentación. Bueno, ustedes dirán qué hace una persona que trabaja en un sitio que se llama Instituto de Políticas Alimentarias hablando sobre energía. Bueno, resulta que mi centro se fundó en los 70s, en la época de la primera crisis alimentaria, y ha evolucionado en términos de las cosas que estamos analizando. En nuestro fundamental objetivo ahorita es alivio de la pobreza rural y, en ese sentido, electrificación como otras infraestructuras son centrales. Lo que voy a hacer hoy día es un poco trabajar con ustedes el proceso que hemos visto de la evolución de los impactos de la electrificación rural y ver qué podemos hacer para seguir mejorando, y voy a acabar planteándoles una opción que creo que es útil, sobre todo para el planeamiento de cómo se debe buscar electrificar a este porcentaje de hogares que todavía no tenemos electrificados. Siempre mi presentación se va a limitar a aspectos en el grid, no aspectos fuera del grid. Entonces, ¿qué es lo que sabemos hoy en día? De acuerdo al reporte del World Energy Outlook del 2013 de la Agencia Internacional de Energía, más de 1.2 millones de personas en el mundo no tenían acceso a electricidad en el 2011. Esa cifra parece pequeña, ¿no es cierto? 1.2 millones de personas no es mucho, sobre todo en el mundo. El problema es que casi todos, a excepción de unos cuantos, 1.257.000 están en países en desarrollo. Y si vemos cómo ha evolucionado eso específicamente en el caso de Perú, esta es una cifra que calculamos ayer, porque tuvimos algunas discusiones de cómo estaba la electrificación rural en el país. Entonces hemos hecho una encuesta de aproximadamente 7.000 hogares por región en el Perú, rural. Es bastante representativa, un alto poder estadístico, y nos da como resultado que en lo que es electrificación rural, el Perú tiene ahorita 71.7% de los hogares rurales electrificados. Y estos datos son del 2015, ¿no? Entonces tenemos una brecha todavía importante por cubrir si lo comparamos con la OECD, que el 99.7% de los hogares están siendo electrificados. Pero además de ser una brecha importante aún, es una brecha complicada, sobre todo en un país con las características geográficas que tenemos. Entonces es bastante complejo poder llegar a este veintitantos por ciento de hogares, 28% de hogares que tenemos que llegar para darles electrificación. Y ahí es donde las distintas tecnologías e innovaciones nos pueden ayudar en ese proceso y nos pueden permitir avanzar lo más que se pueda. Y lo que hemos escuchado los últimos 2 días creo que nos dan bastantes oportunidades por las cuales podemos seguir avanzando.
¿Qué es lo que les voy a presentar hoy día y cómo se divide mi presentación? Primero voy a hablar de lo que sabemos sobre electrificación rural, muy breve, ustedes ya lo conocen, pero simplemente quiero hacer una pequeña revisión. Lo que sabremos sobre resultados de impacto esperados, y acá voy a traer los últimos resultados de estudios que hemos hecho, donde hemos tratado de evaluar el impacto de electrificación lo más sólidamente posible. Desafíos que encontramos cuando hacemos evaluaciones de impactos, que creemos que son importantes en lo que es el diseño de electrificación rural. La importancia de las complementariedades, que es algo que siempre repito, lo seguimos midiendo en varios países y siempre nos sale el mismo resultado de la importancia de la complementariedad de la inversión pública, pero es algo que no se hace mucho. A pesar de todo lo que hemos repetido, todavía no se ve mucho la provisión conjunta de infraestructuras. Y por último, algunas ideas de cómo podemos avanzar en el futuro. Entonces, empecemos primero con lo que conocemos de electrificación rural, y esa es básicamente una revisión de la literatura que hay hoy en día, y termino después con los mayores avances que hemos encontrado. Entonces, la primera parte de la literatura busca en comparaciones subnacionales. Acá simplemente lo que se hace se compara dentro de regiones y subregiones cuál ha sido el impacto de la electrificación, pero no podemos hablar mucho de causalidad, de causa-efecto, ¿no es cierto? Podemos ver de cambios subregionales. Los primeros estudios fueron de Cheng Fan, que lo que hace, y que sus estudios han sido muy útiles por eso, es que busca el retorno económico de una inversión en infraestructura, y él encontraba que por cada 10.000 ROAN habían 2.3 personas que salían de la pobreza. Luego Baliscán y Pernia, tanto para Filipinas como luego para Indonesia, también encuentran beneficios, pero encuentran que la distribución de los beneficios era fundamentalmente para los de mayores ingresos. O sea, si bien los programas de electrificación rural mejoraban, los beneficios siempre estaban cejados más hacia los de mayores ingresos. Luego hay trabajos de Taylor, uno que hice con Javier Escobar, de acá de Grade, donde encontramos efectos positivos de accesos, pero también con este problema del efecto de distribución. Posteriormente, Kanagawa y Nakata también hace estudios similares, y el último que hemos visto, y que hay uno después del 2009 de Kandaker, hace una revisión de todas las evaluaciones de impacto que se han hecho en electrificación rural. Entonces, los resultados, si bien mostraban ciertos impactos positivos, no necesariamente eran muy claros, y sí encontramos este problema distribucional, ¿no? Que es por lo que surge la creación de estos fondos que ayudan a complementar la operación para poder llegar a zonas más pobres y más alejadas. Ahora, han habido nuevas aplicaciones que han tratado de mejorar el tipo de intervenciones. En algunos casos, muy pocos, estamos hablando de lo que llamamos intervenciones randomizadas, y que han buscado tratar de encontrar este efecto causa-efecto, ¿no? Y lo que se encuentra en mayor parte de estos estudios son mejoras en la productividad. Hay un estudio muy bueno de Dinkelman que toma la ventaja de cómo se desarrolla la implementación de la electrificación en Indonesia, y encuentra efectos importantes en el mercado laboral, sobre todo para las mujeres. Y luego hay unos estudios que parte de ellos los hemos hecho nosotros, con Tanguy Bernard en Etiopía, con Javier en Perú y con otras personas en otros países, incluido el Dinkelman, donde ya trabajamos más con una medida más clara de causalidad-efecto, y encontramos efectos de corto plazo en términos de acceso, y algunos efectos de mediano y largo plazo en términos de impacto de ingresos. Y eso es lo que voy a presentar un poquito después. Y hay un estudio también en empleo. Entonces, hay varios elementos que se empiezan a ver cuando ya se empieza a trabajar con mayor cuidado en términos del impacto. Ahora, hay una revisión que hizo la unidad de evaluación de impacto del Banco Mundial, donde trabajó y hizo lo que le llaman un metaanálisis en 12 países, y lo que encontraron fue lo siguiente. Primero, éxito en general en el establecimiento de infraestructura de electricidad, pero débil fortalecimiento de las instituciones proveedoras. Que eso es algo importante, y que en el Perú han habido varias reformas en ese sentido, pero creo que tenemos que seguir fortaleciendo las instituciones, sobre todo instituciones reguladoras, que se han debilitado un poco en los últimos años y que deberíamos seguir apoyándolas, y sobre todo ver la forma de que puedan seguir manteniendo su ventaja comparativa con las complementariedades de los distintos sectores, que en el caso de Sinermin es uno de los casos más importantes, ¿no? Tienes electricidad, gas, y tienes también minería y petróleo. La mayor parte de los beneficios de la electrificación rural es capturado por los no pobres, que ese es otro tema importante que lo encontrábamos anteriormente. Entonces, si bien la penetración o el acceso se ha mejorado, aún tenemos problemas. Y es muy evidente, cuando yo hago deployment de los postes para la electricidad, normalmente lo voy a hacer cerca de las carreteras. ¿Y quiénes son los que viven cerca de las carreteras? Los que tienen mayores ingresos.
Entonces, ahí tenemos la clara muestra de que hay un problema de distribución, ¿no? Y ahí es donde tenemos que trabajar, sobre todo si queremos cubrir ese 28% restante. Los altos cargos de conexión y criterios de selección de la comunidad que hacen hincapié en la rentabilidad económica continúan siendo barreras para llegar a los más pobres. Y acá hemos hecho bastante para tratar de ver soluciones a esto. Y les voy a mostrar unos ejemplos. Parte de ellos se los mostré hace un año, creo, y ahora les voy a mostrar los avances que hemos hecho en este tema. La educación al consumidor es central y la promoción de los usos productivos mejorarían los beneficios de electrificación. ¿Qué es esto? Normalmente damos acceso a luz, pero muchas veces los hogares o no tienen los recursos para electrificar sus activos en el hogar para poder sacar mayor provecho y también requieren educación de cómo ser más eficientes en su uso. Y eso es muy importante. Y también está, por supuesto, la discusión de qué tecnología le das para proveer, si es una tecnología prepago o es una tecnología postpago. Pero la parte del activo es central. Algunas intervenciones se han hecho, por ejemplo, en Centroamérica, donde se les electrifica, pero además se les empieza a abrir líneas de crédito para que puedan comprar frigideres. Porque se ha encontrado que uno de los principales activos, aparte del televisor, que normalmente ya lo tienen porque lo usaban con batería, y el radio, uno de los activos que más les importa es el refrigerador, porque con eso además pueden hacer pequeños negocios de gaseosas, etcétera, y les permite mantener su alimentación. Entonces, ese tipo de conceptos creo que son útiles, porque además también te puede ayudar a bancarizar a esta gente, ¿no? Y te puede ayudar a que tengan un mayor provecho de lo que es la electrificación. La historia de las cocinas es un poquito distinta, y vamos a ver que los resultados no son tan claros por ahí, pero se ha puesto mucho esfuerzo en la sustitución de cocinas, y tengo entendido que en Perú también se está poniendo mucho esfuerzo. Lo que hemos encontrado nosotros en México y en Centroamérica es que eso no ha funcionado muy bien. Y si bien, porque son regaladas mayormente o subsidiadas, ha habido adopción, en el tiempo esa adopción se ha caído, es decir, las dejan de usar y vuelven de nuevo a lo que tenían anteriormente. Entonces, tal vez ahí lo más importante es capacitar para que entiendan el problema de usar la cocina a leña o con otros materiales que les pueden generar contaminantes y ver si a partir de ese conocimiento pueden generar la adopción. Entonces, hay mucho que trabajar en ese tema y yo les voy a mostrar algunos resultados de cómo medimos eso y cómo lo podemos evolucionar. Y, por último, el cálculo de la disponibilidad a pagar, que fundamentalmente lo que mide es la demanda, ¿no es cierto? Entonces, siempre pensamos de que porque son hogares lejanos no van a poder pagar, y a veces eso no es tan cierto. Entonces, hay que ver con cuidado cómo se puede medir esto y cómo podemos medir esta demanda y cómo podemos, sobre todo, tener más información de la distribución del espacio de estos hogares o de estas regiones o de estos centros poblados, en el caso peruano. ¿Cómo puedo saber, si este fuera un departamento de Perú, cómo puedo saber si mi línea eléctrica debe ir por este lado y luego al centro y luego para atrás, o si debe ir por el centro? ¿Dónde me da el mayor pago? Y en las zonas que no me dan mayor pago, ¿qué puedo hacer para ayudarlos o traerlos? Entonces, esa distribución de la demanda en el espacio es central y es algo que yo les quiero proponer al final de esta presentación. Bueno, ¿qué sabemos en términos de los impactos y los resultados esperados? Y acá no los quiero aburrir, pero es simplemente el gráfico típico donde tratamos de medir los impactos. Hay dos tipos de impacto de acceso a la red. Es igual que en caminos. Cuando queremos hacer caminos, la gente siempre dice, bueno, vamos a poner un camino y generan como si fuera una variable dicotómica, ¿no? ¿Tengo camino o no tengo camino? Y eso no es correcto. La gente se mueve. Puede ser que no tenga un camino asfaltado, pero camina y mueve sus productos de la forma que puede. Se demora 7 horas en igual de 20 minutos, pero lo hace. Pero hoy día se mueven. Y lo igual en electricidad, la gente usa algo para iluminarse. Es muy poco los hogares que reportan que de noche no tienen ningún tipo de energía. Entonces, lo que estamos viendo acá en realidad es un cambio de una situación que no es la óptima, está muy lejos de la óptima, a un punto intermedio, tal vez a un punto extremo, donde tengo la óptima, que sería los suficientes lúmenes de luz en mi hogar a través de energía eléctrica limpia, ¿no? Entonces, la calidad y la confiabilidad es una variable central cuando vemos el efecto de electrificación. Y, por supuesto, el acceso a la red cuando es en red, ¿no? Pero también puede darse que la conexión óptima no necesariamente es en red, sino es fuera de red, porque conexión en red no tiene mucho sentido y es muy costosa. Si es que yo vivo, como casos en El Salvador, por ejemplo, visitaba hogares que me demoraba 5 horas subir el cerro para llegar al hogar, era muy difícil pues llevar un cable hasta allá arriba y lo mejor en ese caso paneles solares. Ahora habría que ver qué tecnología de paneles solares, ¿no? En este caso usaban baterías líquidas y contaminaban el hogar, pero hay nueva tecnología que te permite ayudar a eso, ¿no? Entonces, eso va a generar un cambio en el producto, pero eso también va a generar, por supuesto, reducción de contaminación en el hogar, que es bien importante y que no lo van a encontrar en ningún estudio. El número de partículas sólidas, una vez que reemplazo por electricidad en el grid, hay una reducción sustancial, donde la gente duerme. Beneficios domésticos y acceso a la información.
y aumento en el uso de electricidad. Y todo eso va a tener, por supuesto, efectos en salud, reducción de mortalidad infantil por problemas respiratorios, también la salud, porque si puedo refrigerar mis alimentos tengo menos problemas de salud estomacal, reducción en gastos en salud, reducción en gastos de afrontamiento y ahorros de tiempo, que es algo bien importante. Y acá normalmente lo que uno esperaría es que si yo pongo electricidad en un hogar y ahora tiene más horas del día con luz para poder hacer actividades, que ellos trabajarían más horas. Y vamos a ver qué es lo que pasa cuando le damos luz a los hogares, si es que en realidad trabajan más horas o qué es lo que hacen con esa mayor cantidad de tiempo que tienen ahora disponible. Pero también hay que tomar en cuenta que tienen una mejora en su productividad por este acceso a electricidad. Y todo esto, por supuesto, lo que esperamos es que generen mis ingresos, etcétera. Ahora, el efecto de ingresos no es de corto plazo. No es que yo te pongo luz y tú mañana tienes una planta metalmecánica que puedes soldar cosas para vender al mercado. No es que te pongo luz y ya tienes tu refrigerador y tu plancha y puedes hacer un negocio inmediatamente para tener más recursos. Es un proceso que demora, pero en el corto plazo podemos medir si hubo mayor acceso o no, si el hogar estuvo dispuesto a pagar algo para tener ese acceso. Y luego, si los vamos siguiendo en el tiempo, podemos encontrar efectos, como los que ya mencioné anteriormente, de un impacto en los hogares más de mediano y largo plazo. Acá les quiero enseñar un poquito lo de la contaminación, porque esto en realidad fue un reto bastante grande. Lo hicimos en El Salvador. Tuvimos la ventaja de poder trabajar en una intervención muy grande en El Salvador del MCC, Millennium Challenge Corporation, de Estados Unidos, donde decidieron electrificar y llegar a un nivel de penetración más alto del 80% de las zonas rurales. ¿Y cuál fue la ventaja? Que nos permitieron hacer el diseño. Entonces sí pudimos hacer un tratamiento control en el tiempo que nos permitió medir muchas cosas teniendo una clara causalidad de efecto. Entonces, uno de los temas que nos dimos cuenta era que mayormente la cocina la tenían separada en un cuarto aparte y muy bien ventilada. Pero todo lo que usaban para iluminar, que podía ser desde leña hasta lamparines de querosene, que en El Salvador todavía hay querosene, a diferencia de Perú, por la legislación, y todos los elementos que usaban generaban contaminantes y partículas en el aire. Entonces lo que hicimos es conseguimos unos medidores de partículas PM2.5 que los pusimos dentro del hogar con una serie de criterios y sensores para separarlo de la cocina y queríamos ver en línea de base cuántas partículas habían de materia en el aire, que por supuesto sabemos que generan problemas de enfermedades respiratorias. Y medimos eso por periodos de 24 a 48 horas en una muestra grande de hogares. ¿Por qué eso es importante para Perú? Si utilizamos la misma data donde saqué el 71.7%, en el Perú de los hogares no conectados, o sea, estos 28 no conectados, 28%, 57% usa velas. Y no sé si ustedes saben, pero las velas generan partículas. Ya lo hemos probado en laboratorios. 14% diversas formas de lamparines. Un porcentaje muy bajo de ese 14% utiliza querosene. Todavía hay algo de querosene, no sé cómo lo consiguen, pero hay algo. 4% generadores y 26% otras formas de alumbrado. Entonces, sí hay un problema potencial que podría bajar para esos hogares, ese 28% podría mejorar la situación. Y fíjense lo que pasó. Acá les estoy mostrando dos curvitas. Acá el voucher es el que llamamos tratamiento, que son los que recibieron la electrificación, y el no voucher son los que no recibieron. Y estos son los niveles de partículas que tenían en el aire en ese periodo que medíamos durante 2 días. Y tenemos el horario. Entonces, fíjense, los que no tuvieron tratamiento tenían mucho más partículas versus los que tuvieron tratamiento. Entonces, la caída es sustancial y esto tiene efectos sobre mortalidad infantil. Y como esto, a medida que va moviéndose el día, la situación, por supuesto, va homogenizándose y luego se vuelve a empezar a abrir. Entonces, este efecto de electrificación, que normalmente no lo tomamos en cuenta como un beneficio a la hora de tomar la decisión, es central. Sobre todo cuando quiero hacer políticas públicas, usar recursos públicos para justificar una especie de subsidio necesaria tal vez para incrementar el acceso en las zonas más pobres. Bueno, y luego está ya la parte más interesante para mí como economista frustrado, es poder medir cuánto cambia el tiempo, que es una variable muy importante, que yo espero que pase. También cuánto cambia el número total de horas. Acá es la asignación de tiempo en la actividad económica que estoy haciendo, dependiendo del pago relativo. ¿Cuánto cambia el total de horas? Acá lo que cambia es el total de horas porque tengo más horas con luz. Cambios en los retornos del trabajo, que va, por supuesto, a afectar cuánto hago actividades no agrícolas, actividades agrícolas. Y un efecto mezclado, lo que llamamos efecto de interacción. Y poder descomponer eso para poder medir los efectos. Entonces, ¿qué es lo que esperaríamos? Aquí está la lista de indicadores de lo que nosotros esperaríamos. Primero, de inmediato, esperaría mayor cobertura de acceso. Positivo,
más hogares conectados, costo de la electricidad negativo, porque es más barato supuestamente proveer electricidad, y calidad del servicio. Eso es central. Yo espero que la calidad mejore. Acuérdense el modelo de impactos que puse inicialmente. En el corto plazo esperaría un costo, número de fuentes empleadas mayor, un incremento, o sea, menor número de distintas fuentes a lo que sería electricidad, un mayor consumo de electricidad, tiempo empleado para la recolección de insumos de energía debería caer y gastos para cubrir otras fuentes debería caer. Mejoras en salud, esperaría una reducción de la contaminación en los interiores, menores enfermedades respiratorias. En educación y ocio, esperaría que los chicos estudien más, porque pueden estudiar de noche, ya no tienen que estar con la vela y con la luz intermitente. Horas gastadas en cuidado de niños debería aumentar, no necesariamente hay cambio, pero podría aumentar. Horas gastadas en entrenamiento y otras actividades de ocio, positivo, porque ahora puedo ver televisión y sobre todo las mujeres en algunos países pueden salir de noche, antes no podían. Productividad, esperaríamos un incremento del total de horas de trabajo, es decir, tengo más horas con luz, puedo trabajar más horas. Esto es lo que esperaría, ¿no es cierto? Porcentaje de horas trabajadas agrícolas, esperaría que baje porque voy a tener actividades no agrícolas, que eso debería subir, y mi productividad debería aumentar. Y en el largo plazo, como consecuencia de todo esto, esperaría un incremento en mis ingresos y esperaría que los hogares en pobreza se reduzcan, ¿no? Este es el mundo ideal de hipótesis que yo quisiera probar y quisiera encontrar. ¿Qué es lo que encontramos en las evaluaciones más serias que hemos podido hacer, donde podemos medir causalidad y efecto? En términos de cobertura, 15% más propensos a conectarse. Y eso tiene un efecto spillover o de derrame que le llamamos del 2% con respecto a una tasa de conexión del 41%. Eso es para Etiopía. Para el caso de El Salvador, de 11 a 19% más propensos a conectarse y 25% del efecto de tener un cupón de descuento. Entonces, como verán, no es 1 a 1, ¿no? Los hogares no se conectan automáticamente, sobre todo cuando tenemos el problema de la última milla. Y aquí estamos dando incentivos con los cupones, que es nuestro instrumento para poder medir la causalidad, para randomizar. Y a pesar de eso, si bien tenemos una ganancia sobre la conexión tradicional, no es suficiente para llegar a lo que queremos. Entonces, esa última milla hay que pensarla bastante bien. No es fácil solucionarlo. ¿Okay? Y hay muchísimos casos, y les voy a mostrar lo que nos pasó en Etiopía, pero hay muchísimos casos complicados. Pero no asumamos de que porque tengo el poste cerca al hogar, esa última milla se va a dar automáticamente. Porque además hay condiciones. En el caso de El Salvador, por ejemplo, se subsidiaba hasta el medidor del hogar, pero no se subsidiaba la regulación del hogar, que costaba alrededor de $200. En el caso de Etiopía, no se subsidiaba la última milla al medidor del hogar. Entonces, en cada caso hay situaciones distintas, pero esa última milla es bastante complicada. Luego, hay cambios en el uso de querosene, reduce fuertísimamente en ambos casos. No hay cambios en ninguno de los dos países en las cocinas. Eso no se da por sí solo. Y creo que tiene que ver mucho con cuestiones culturales, con costumbres. En El Salvador es por la tortilla, ¿no es cierto? Y en el caso de Etiopía es por lo que le llaman algo parecido, que es este pan especial que hacen de injera. Entonces, ellos están acostumbrados a comerlo de cierta forma y si le traes una plancha eléctrica, inclusive Estados Unidos invirtió un montón de plata en generar una máquina que produciera la misma plancha de injera y no lograron cambiar, la gente no la adoptó o la usaba y después la botaba. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas inversiones en cocinas, hay que ir con mucha calma con esto. En salud, que lo pudimos medir en El Salvador, porque teníamos los medidores que les mencioné, hay una reducción del 65% en los contaminantes nocturnos. Eso es fuertísimo. Y hay una reducción del 37 al 44% en infecciones respiratorias agudas en niños menores de 6. Fíjense el impacto. Y no considerábamos hasta ahora, yo no he visto ningún trabajo que haya considerado ese impacto y lo haya medido en términos de electrificación. En educación y ocio, en el caso de El Salvador, que lo tenemos, hay un aumento en las horas de estudio en 7%, aún pequeño, pero hay, positivo. Mayor propiedad de electrodomésticos, la ventaja de Centroamérica es las remesas. Entonces pueden tener plata para comprar esos electrodomésticos, pero lo hacen cuando tienen el recurso. Ocio reducido en promedio de 0.7 horas, o sea, muy poco reducción de ocio por día. Pero lo que no encontramos en ninguno de los países es un incremento de las horas totales de trabajo. Son muy inteligentes. Trabajan sus horas, aumentan su productividad, pero no trabajan más. Lo cual es bueno, saben valorar su tiempo. En productividad no hay mayores cambios en Etiopía, pero en El Salvador, actividades independientes no agrícolas aumentaron en 13% y sobre todo en el caso de mujeres. Entonces hay una diferencia en género
en el caso de actividades no agrícolas en El Salvador. Y en largo plazo, que sí lo puedo medir en El Salvador porque seguía a los hogares por 5 años, encontramos un aumento en los ingresos anuales per cápita de 34% con respecto a la línea de base. Es decir, $186 más de ingreso. 34%. O sea, en el mediano plazo sí encontramos ese efecto. La mayor parte de los estudios son de corto plazo y no encuentran efectos, pero si seguimos a los hogares en el tiempo, hay un efecto importante. Y también efectos distributivos positivos. Entonces, la historia es buena. Contaminantes menores, actividades no agrícolas, sobre todo en mujeres, mayores ingresos en el largo plazo. ¿Okay? Entonces, sí sabemos ya, tenemos evidencia más sólida, creo, para decir, podemos seguir avanzando y salir adelante en términos de esto. Ahora, ¿cuáles son los desafíos en hacer estas evaluaciones? Porque si queremos hacerlas, es complicado, ¿no es cierto? Es muy complicado en el caso de hacer estas evaluaciones. ¿Por qué? Porque es difícil encontrar esta causalidad de efecto. Es raro el caso que una implementación tan grande como la de El Salvador o la Etiopía te permitan intervenir para generar estos mecanismos de incentivos que usamos, que son variables instrumentales para nosotros para medir la evaluación de impacto. La colocación de infraestructura normalmente es endógena, se establece a priori y no es que puedes jugar con ella. Y, por supuesto, normalmente las decisiones están orientadas en reducir costos. Las empresas, cuando hacen el lanzamiento de sus redes, ellos tienen modelos para minimizar costos. ¿Por qué? Porque no conocen la demanda potencial. La conocen más en el sector urbano, pero en el sector rural les es mucho más difícil medirla. ¿Ok? Si se acuerdan, 20 años atrás, yo estaba acá, celulares en el Perú, ninguna empresa quería entrar a rural. Y si está mi amigo de Fitel por acá, en esas épocas, y de Ciptel, se hizo mucho esfuerzo para empujar a las empresas dándoles información de demanda, etcétera, para que empezaran a entrar. Fíjense lo que pasa ahora, ¿no? Y pasa en todo el mundo, ¿no? La penetración de celulares es enorme. Lo mismo sucede con la electrificación. Las empresas son reacias a entrar a zonas donde no conocen y no tienen información de la demanda. Entonces, lo que hacen las empresas es minimizan costos. Y normalmente tienen metas que deben cumplir y es lo que lo van a hacer. Entonces, es triste ver cuando uno caminaba, por ejemplo, en El Salvador, por dónde debió haber pasado la red y está marcado en las pistas o en las veredas o en la tierra, vemos cómo al final la empresa decide desviarse porque quiere ir más cerca al camino y no cumple con la red inicial y siempre hay excusas por las cuales no se puede hacer. Entonces, hay mucho por mejorar y mucho por avanzar en ese sentido en términos de mejorar eso. Bueno, en términos del primer problema, no los quiero aburrir mucho con esto, pero la idea acá es que hay metodologías para hacerlo, se ha avanzado mucho en cómo evaluar los impactos. Nosotros hemos utilizado una metodología de incentivos, que era un incentivo a conectar la última milla. Ese incentivo, que eran unos cupones, unos vales, funcionó muy bien y además desplazó préstamos que se les otorgaba para conectar la última milla, que eran cero de interés de 3 años y 5 años. Y la razón por la cual lo desplazó fue muy sencillo, porque los hogares cuando les ofrecían el préstamo, en el caso de Etiopía, de 3 y 5 años, no creían que les iban a dar la conexión, porque era tan largo el periodo del préstamo, entonces había un problema de percepción muy fuerte y no se conectaban por eso, mientras que con los cupones sí funcionó eso muy bien. Entonces hay varios problemas que se deben resolver y no quiero distraerlos mucho con esto, pero simplemente para que tengan en mente, este es lo que hicimos en Etiopía y cómo pudimos, con cupones muy pequeños, desplazar este sistema de préstamos y hacer que el enfoque de acceso se mejorara y la penetración mejorara fuertemente. Este es el tipo de cupón que les dábamos y lo hacíamos con loterías dentro de cada comunidad. Muy transparente, no hubo ningún problema y al final el resultado fue que se incrementó fuertemente en 15 puntos porcentuales el acceso relativo a áreas donde no habían cupones. El segundo problema, que era más cómo hacemos los incentivos para coordinar con lo que hace la empresa de displayar la red electrónica, ¿no? Entonces, acá es bien importante estar desde el comienzo en la intervención y poder trabajar con ellos el diseño para poderlo sacar adelante. Y eso fue el caso de El Salvador, donde pudimos ver cómo iban a hacer y cuál era la estrategia seguida por la empresa para electrificar, y pudimos trabajar con ellos 2 mecanismos, uno parecido a la Etiopía y uno donde hacíamos lo que le llamamos nosotros discontinuidad en regresiones, que me permite ver zonas cercanas que van a ser tratadas o que van a recibir electrificación en un periodo más tarde, ¿no? Y la forma era muy sencilla, podíamos mapear toda la zona de intervención. Este es el departamento de San Miguel en El Salvador y como pueden ver teníamos la idea de las fases y cuántos caseríos iban a entrar en el tiempo y con eso evaluábamos primero el que era tratado con respecto a que iba a ser tratado vecino y podíamos comparar
adicionalmente al sistema de vouchers, que era una alternativa distinta. Y lo mismo se hizo para el caso de Chalatenango, que era el otro extremo donde estaba el departamento. ¿Qué pasó y cuál fue el resultado? De nuevo, cuando vemos el tratado con el no tratado, que acá le llamamos voucher, no voucher, claramente la tasa de conexión era más alta en el caso de los tratados. Entonces me da un efecto causalidad. No solo eso, también encontramos que los hogares imitaban mucho y apreciaban mucho ver otros hogares conectados. Entonces, mayor la cantidad de hogares que yo tenía conectados en una zona, mayor iba a ser la probabilidad de que hogares cercanos se conecten. Entonces, este efecto de spillover, que le llamamos en inglés, de externalidades positivas, era muy fuerte y es algo importante para poder seguir avanzando. Entonces, déjenme terminar con este tema que les mencioné, que es el problema número 3. ¿Cómo hacemos para dar mayor información a las empresas y para trabajar el gobierno dónde decidir por dónde ir? Acá les pongo dos gráficos típicos en economía. Uno es utilizando lo que llamamos el costo mínimo y el otro es incluyendo los beneficios. Entonces, las letras que están ahí son simplemente donde yo optimizaría. Si yo pienso en el mayor costo, o en el menor costo, perdón, mi dirección de optimización va a ser hacia la izquierda, ¿no es cierto? Y llegaría a un punto como el punto A. Ese sería el nivel donde yo estaría con menor costo de implementación de poner los postes en la electrificación. Pero eso me va a dar un nivel de frontera de beneficios muy bajo. Si por otro lado yo tengo una mejor idea de cómo se distribuyen los ingresos en el espacio, yo iría a una situación como la que pongo en el otro gráfico, donde fundamentalmente mi optimización va a ser en diagonal, hacia la izquierda pues en diagonal, y llegaría a un punto como el punto A, B, donde tengo mayores beneficios. Entonces, si yo le puedo dar a la empresa un mapeo en el espacio de cuántos beneficios va a tener potenciales si es que pone la red eléctrica por ahí, porque hay un conjunto de hogares que por las condiciones locales tienen muchas potencialidades, algo parecido a lo que mencionaban ayer de estas cadenas productivas, ¿no es cierto? Pero en igual de sacar las cadenas productivas del aire, ya sabemos a priori dónde son las zonas en el espacio donde hay ese potencial enorme y ahí es donde conectamos y luego hacemos, por supuesto, trabajo adicional para que esto funcione de la mejor forma. Pero sabemos que eso va a funcionar porque hay ingresos muy altos potenciales en esa zona. Entonces, gráficamente es sencillo, pero ¿cómo lo implementamos en la vida real? Entonces, la forma como lo implementamos es lo que llamamos fronteras estocásticas. Entonces, lo que nosotros modelamos en el espacio es los beneficios potenciales, por ejemplo, en agricultura, dado los suelos, la calidad de los suelos, el nivel de acceso, la tecnología que tengo en la zona, cuál es el ingreso potencial, el beneficio potencial que yo puedo tener en esa zona. Y ese punto lo puedo medir. Y luego veo dónde está el agricultor hoy día, qué tan lejos está. Esa brecha, si la puedo reducir, lo va a sacar de pobreza. Y la infraestructura, como la electricidad, me ayuda a reducirlo. Pero solo conocer en el espacio dónde están los beneficios me permite mucho planear mis redes. Me permite planear también carreteras, por supuesto, o agua. ¿Ok? Pero van a haber zonas en las que no hay potencial. Los suelos son malos, sequía, etcétera. Tengo que hacer cambios muy fuertes, como mover un río para que haya agua, lo que pasó en el norte acá. Si no, no voy a haber potencial. En esas zonas es donde el gobierno tiene que poner más apoyo si es que quiere electrificar, porque va a ser muy difícil que el sector privado entre per se. Entonces, esto lo podemos hacer, lo podemos medir. Esta encuesta enorme que hicimos para el Perú ya lo tiene, y lo maneja el Ministerio de Economía y Finanzas, y se está descentralizando a todos los sectores. Para El Salvador también lo hicimos, y acá simplemente para que tengan una idea, las zonas rojas que tienen este mapa, en la parte norte de El Salvador donde operamos, son zonas donde no hay potencial. Mientras más oscuro el verde, mayor potencial tengo. Y cuando mapeamos la secuencia de intervención de la electrificación que El Salvador implementó, era inconsistente por donde estaban los ingresos. Y eso lo veíamos en el campo, ¿ok? Pero la empresa no lo veía necesariamente. Entonces, es importante tomar eso en cuenta. Y acá les traigo el Perú. Acá les he puesto dos mapas de potenciales para el Perú que ya están hechos. Se lo he puesto simplificado, pero se puede hacer zooms y pueden llegar a niveles muy pequeños en el caso peruano. Mientras más oscuro, tengo más potencial agrícola en este mapa. Mientras más oscuro, más potencial agropecuario. Y también tenemos la no agrícola aproximada por capital humano. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La costa, por supuesto, tiene en la parte sur tiene mucho potencial agrícola y acá también. Fíjense la selva, lo complicado que es, ¿no? Y esta zona de acá. Entonces, claramente, por las zonas oscuras, yo puedo electrificar con el sector privado sin ningún problema, proveyéndoles información. En la parte más clara, acá hay que hacer más trabajo. Acá sí hay que buscar innovación, hay que buscar cómo podemos hacerlo. Lo mismo en la parte pecuaria y lo mismo cuando vemos en capital humano. Hay correlación alta.
Entonces, este tipo de análisis se pueden hacer, se pueden seguir mejorando. Yo puedo traer layers de pobreza, si es que mi objetivo es reducir pobreza. Ya sabemos que la electrificación me genera más ingresos. Y puedo traer accesibilidad. Puedo traer la red de transporte y medir cuánto tiempo me demora moverme. ¿Ok? El Perú tiene esto sistematizado en mapas digitales con una encuesta enorme que les permiten hacer este tipo de cosas. Entonces, ese es el tipo de cambiar de paradigma, de verlo distinto. Yo quiero optimizar ingresos y donde no puedo optimizar ingresos, tiene que intervenir el gobierno. Tiene que haber formas de ayudar y apoyar. Y que creo que esa es la idea de los fondos que hay para poder hacer estas actividades. Bueno. Ahora, la complementariedad es muy rápido porque ya lo hemos mostrado anteriormente. Trabajemos juntos con los sectores de infraestructura. El retorno, este es Bangladesh, Perú es lo mismo, todo Centroamérica es lo mismo, varios países africanos es lo mismo. Las complementariedades son enormes. Dos infraestructuras me dan más, no solo me dan más en términos netos, descontando la inversión, sino que además me generan otras actividades de ingresos y además hay beneficios en términos de género. Es decir, si tengo dos o más infraestructuras, las mujeres van a mejorar más aún que los hombres. Entonces, combinar las infraestructuras es central y es algo que tenemos que pensarlo y hacerlo con mucho cuidado. Bueno, y déjenme simplemente para terminar con algunas reflexiones finales, cómo podemos avanzar. Entonces, ¿qué es lo que me parece importante? Primero, esta idea de evaluación, hay muchas formas de hacerlo, no es tan costoso, señores. Esta idea de que cualquier evaluación es muy cara, no dejen creer, si la hacen bien con el que implementa, el costo es bajo, lo hacemos todos los días. Debe ser desde el principio, eso es importantísimo. La metodología de impacto usar debe ser homogénea. Es crucial entender la tecnología. Muchas veces los evaluadores no tienen la menor idea de lo que están evaluando y es por eso que fracasan. Y debemos enfocarnos en lo que es validación interna, pero también tener mecanismos para poder replicar a escala, que es lo que a ustedes les interesa más. Y finalmente, porque ya tengo 0 segundos y creo que cumplí con mi tiempo, las metodologías continuas de tratamiento se pueden usar para eso, pero sobre todo las complementariedades. Vuelvo a repetir y lo voy a seguir insistiendo, saquemos ventaja de las complementariedades, conversen con otros sectores. Y por último, este cambio de paradigma en pensar en los beneficios y no solo pensar en minimizar costos, sino en maximizar beneficios. Muchísimas gracias. Gracias, señor Torero. Por un factor de tiempo, hay una sola pregunta. ¿Usted conoce el proyecto productivo que está desarrollando el Ministerio de Energía y Minas y el Banco Mundial en el sector rural aquí en el Perú? Sí, lo escuché ayer. Es muy sencillo. Por el nivel de información que tenemos, es simplemente si nos dan la ubicación de las intervenciones, podemos ver y evaluarlas porque tenemos la información para hacerlos. Tenemos encuestas muy grandes en todo el país. Pero un poquito la impresión que me dio es que, y esto es simplemente una impresión parcial porque no tengo información completa, es que también hay que pensar mucho en el mercado, ¿no? Podemos generar cadenas de valor y eso ha pasado en todo el mundo. Se promueven cadenas de valor, pero si no se piensa en detalle en el mercado donde vas, no necesariamente te van a funcionar. Entonces, si se ha pensado en el mercado, bienvenido sea, pero de nuevo hay que pensar bien también el costo-efectividad, ¿no? Yo puedo hacer muchas intervenciones que son muy costosas y lo que me interesa a mí es tener un retorno, y si es plata pública, un retorno de reducción de pobreza. Muchas gracias, señor Torero, por su ponencia. Se lo agradecemos con un aplauso nuevamente por su participación.